Y leemos la palabra de Dios en el nombre de la Santísima Trinidad y dice así. Dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser ¿qué? Justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Puede leerlo conmigo. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, es por eso Cristo ministro de pecado. El apóstol dice, en ninguna manera, porque si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy ¿qué? Juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive ¿quién? Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, ¿lo vivo dónde? Lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Padre, te damos gracias, Señor, en este día. Bendecimos tu palabra. De hecho, tu palabra ya está bendecida, Dios. Señor, declaramos que tu palabra impacta y ministra, que tu palabra, Dios, toca cada corazón. Señor, que tú conoces la necesidad de tu pueblo. Todo el que tiene una necesidad, Dios. Señor, declaramos que a través de tu palabra, Dios, a través de la predicación de tu palabra, Señor, recibe un toque restaurador. Padre, que le levante y le bendiga en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Puede sentarse rapidito. Tremendas noticias maravillosas hemos leído en este capítulo 2 de Gálatas. Amén. Y he titulado este mensaje, La vida que ahora vivo. Y eso quiero hablar por unos cuantos minutos, si usted me permite. La vida que ahora vivo. ¿Qué contestaríamos nosotros si alguien nos preguntara qué clase de vida estamos nosotros viviendo como creyentes? ¿Podríamos nosotros decir que somos creyentes genuinos? Pregunto. ¿Podría nuestro estilo de vida decir que nosotros conocemos nuestra posición como hijos de Dios? Ciertamente, el estilo de la vida de Pablo hablaba por él. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero antes de nosotros entrar en materia de prédica, yo quiero dar una pequeña introducción acerca de la carta del libro de Gálatas. El libro de Gálatas fue escrito por el apóstol Pablo. Todos sabemos eso. Fue escrito con el propósito de reivindicar el llamado de Dios y el evangelio de la gracia de Jesucristo. Pablo y el evangelio eran víctimas de ataques. Como muchos de nosotros, a veces somos atacados por nuestra fe. En nuestros lugares de trabajo, en nuestro vecindario, muchas veces somos atacados cuando la gente se entera que somos creyentes. Y Pablo fue víctima de ataques a causa del evangelio, ya que algunos falsos maestros estaban enseñando un doble error. Primero, ellos estaban enseñando que una persona era salva en parte por la fe y en parte por las obras. Y segundo, ellos enseñaban que una persona crecía en Cristo por la fe, pero sin dejar de atravesar el ritual principal de la religión, que era la circuncisión. Me explico. Para ellos, una persona, para ser salva, no solamente tenía que creer en Jesucristo, sino que también tenía que circuncidarse. Ellos enseñaban que las personas, para ser salvas, debían observar todas las ceremonias y rituales de la religión. Sin embargo, Pablo enseñaba algo diferente. Pablo enseñaba que el hombre solamente puede ser salvado por la fe en Jesucristo y en Jesucristo únicamente. El mensaje de Pablo era un mensaje de la gracia de Dios. Él hablaba de la gracia, él hablaba de la misericordia de Dios.
Era el mensaje de la gracia de Dios, el mensaje de Pablo. Él afirmaba que una persona no gana o amerita la salvación. Una persona es salva, Pablo enseñaba, por la gracia de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Debido a esto, aquellos falsos maestros acusaban a Pablo de ser un fraude como apóstol. ¿Cuánta gente le ha dicho, usted sí es hipócrita? Usted dice que usted es cristiano, pero usted no es cristiano nada. Ahí estaba Pablo. Ellos decían que él no era un verdadero ministro de Dios y que no era un verdadero apóstol como él decía serlo. Puesto que ellos decían que él minimizaba la ley de Dios, y ellos decían ningún ministro genuino jamás hará algo semejante. Es por eso que Pablo le escribe esta carta a los creyentes de Gálatas a fin de combatir esas acusaciones. Y al él escribir con gran fortaleza y con firme insistencia, da a conocerle a estos hermanos lo maravilloso que es Dios y lo maravillosa que es la gracia de Dios. ¿Cuántos se alegran que la gracia de Dios es maravillosa? ¿Cuántos se alegran que un día cuando usted y yo no podíamos alcanzar misericordia, la misericordia de Dios corrió hacia nosotros y nos tocó? Aleluya. Eso enseñaba Pablo. Y ahora en el libro de Gálatas, en el capítulo 2, vemos cómo Pablo mantiene su posición de fe en Jesús, asegurando que ahora todo lo que él es y todo lo que él vive, lo vive a través de Jesucristo. Todo lo que usted y yo vivimos, todo lo que usted y yo somos, todo lo que usted y yo hacemos, debemos hacerlo a través de Jesús. Debemos hacerlo, aleluya, entendiendo el sacrificio de lo que Jesús hizo por usted y por mí en la cruz del Calvario. Ahora Pablo dice, yo tengo una vida justificada sin las obras de la ley. Ninguna persona podrá ser justificada jamás a base de las obras. Nadie será justificado por su asistencia a la iglesia. Nadie será justificado por lo mucho que diezme. Nadie será justificado por su apariencia piadosa. Nadie será justificado por su forma de vestir. Aleluya. Una persona no se pierde, una mujer no se va a perder porque use pantalones. Bendito sea el nombre del Señor. Somos salvos por la gracia de Dios. Es un regalo inmerecido de parte de Dios para sus hijos. Ahora hay personas que se acercan a Cristo y creen que serán salvos por su religión. Personas que creen que van a ser salvos por sus rituales religiosos. Piensan que serán salvos por sus obras. Pero la realidad es que nada de eso salva a un ser humano. Nosotros necesitamos algo más, hermanos. ¿Por qué? Porque los seres humanos estamos muy lejos de la gloria de Dios. Aleluya. Somos seres imperfectos. Somos seres incompletos. Somos seres inferiores. Todo lo que vive en la presencia de Dios debe ser perfecto y debe ser completo. Todo lo que vive en la presencia de Dios debe ser máximamente pleno, debe ser máximamente justo, debe ser máximamente bueno, debe ser máximamente perfecto. Dios es la verdadera encarnación de la perfección, de la unidad y de la plenitud. El hombre imperfecto e incompleto nunca podrá estar ni vivir en la presencia de Dios. Por lo tanto, independientemente de lo que nosotros hagamos, estamos lejos de Dios. ¿Por qué? Por nuestra imperfección. Tenemos una naturaleza caída como seres humanos. Y esa naturaleza caída lamentablemente nos separa de Dios siempre.
Es por eso que en Romanos capítulo 3, en el versículo 23, encontramos que se nos dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, si la salvación de una persona dependiera de alguna obra o obras que una persona puede hacer, todos nosotros los seres humanos estuviéramos perdidos eternamente. ¿Por qué? Porque ninguna de nuestras obras nos pueden convertir en seres perfectos y eternos. Si nosotros debemos ser justificados como seres humanos ante Dios y aceptados como perfectos y completos, nunca será por las obras de la ley, amados. Nunca será por lo que usted haga o deje de hacer. Nunca será por lo que usted cumpla. Nunca será por sus propios méritos. Será por la gracia de Jesucristo solamente. Romanos capítulo 3, versículos 19 y 20 dice: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. El libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 10, dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas en el libro de la ley para hacerlas. Entonces eso quiere decir que si vamos a vivir por la ley, entonces tenemos que cumplir toda la ley. Lo que significa que nunca podemos cometer un pecado. Si usted lo pensó, es culpable. Si usted lo hizo, es culpable. Si usted ofende en cualquier forma, usted se hace culpable de toda la ley. Ahora, como seres humanos que tenemos una naturaleza caída, eso simplemente es imposible. Entonces la única manera de nosotros justificarnos es creyendo en la fe de Jesucristo. Ninguna persona será jamás justificada por sus obras ni por la ley. Eso es imposible. Pablo dice: ahora tengo una vida impartida por medio de la fe en Jesucristo. Mire qué lindo. Un hombre que perseguía a la iglesia. Un hombre que era enemigo de los cristianos. Él dice: ahora tengo una fe, dice tengo una vida impartida por medio de la fe en Jesucristo. Ahora nosotros también hemos creído en Cristo Jesús y hemos creído en Él para nosotros ser justificados a base de la fe en Jesucristo. Es a través de la fe en Cristo que al creyente se le atribuye la justicia de Dios. La ley sencillamente nos trajo a Cristo a fin de que nosotros podamos ser justificados por la fe. Note que el libro de Gálatas, en el capítulo 3, versículo 24, dice: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. El libro de Romanos, el capítulo 3, el capítulo 4, el versículo 3, dice: porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y ¿qué? Y le fue contado por justicia. Aleluya. Entonces Abraham no fue justificado por las obras. ¿Por qué? Porque las obras no pueden darle derecho a una persona para gloriarse delante de Dios. Si Abraham hubiera sido justificado por las obras, hubiera tenido el derecho de gloriarse ante los hombres. Pero jamás tendría derecho de gloriarse ante Dios. No hay nadie que tenga derecho a gloriarse delante de Dios. Ningún acto, ninguna obra, no hay acciones que puedan elevar a un ser humano a una altura tal que pueda gloriarse o llegar a tener el derecho de gloriarse delante de Dios. Eso es simplemente imposible.
Abraham entonces fue justificado por haber creído a Dios, y Dios aceptó la creencia de Abraham y contó su fe como justicia. ¿Cuántos están conmigo? Lo mismo sucede con nosotros. Bendito sea el nombre de Jesús. Dios acepta nuestra creencia en su Hijo Jesucristo y cuenta nuestra fe como justicia. Mire qué sencillo, pero qué tan profundo es al mismo tiempo. Dios cuenta nuestra fe en Cristo Jesús, y esa fe que nosotros tenemos en su Hijo, el Señor la cuenta como justicia. Inmediatamente creemos en Cristo, inmediatamente aceptamos a Jesús en nuestro corazón y comenzamos a vivir una vida que le agrade al Señor, y comenzamos a caminar como personas que hemos sido regeneradas. En ese mismo momento, my God, usted y yo somos justificados delante de Dios. Pero todo es un acto de Dios. Por lo tanto, la gloria siempre le va a pertenecer a Dios, no a nosotros. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. No importa qué tan santos parezcamos, no importa qué tan lindo me quede este domingo en la mañana. Bendito Dios. Aleluya. La gloria siempre es de Dios. Y esa es la divina ley de la gracia que nos dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Mire qué cosa tan hermosa y tan refrescante. Pablo dijo: ahora tengo una vida vivida para Dios. ¿Cuántos creyentes podemos decir eso en realidad? ¿Cuántos creyentes podemos decir: yo tengo una vida vivida para Dios, y ser honestamente sinceros? Pablo dijo: yo he muerto a la ley a fin de vivir para Dios. Aleluya. Hermanos, ahora estamos libres de los terrores de la ley. Estamos libres del poder esclavizador del pecado. Estamos a salvo de la vida del yo. Ahora gozamos de la libertad con la que Cristo nos ha libertado. Bendito Dios. Ahora que estamos en Cristo, el que tomaba ya no necesita el alcohol. El que se drogaba ya no necesita drogarse. El que tenía una adicción a la pornografía ya no necesita ver videos pornográficos, porque ha sido libertado a través de la fe en Jesús, el Hijo de Dios. My God. Pablo dice: por eso ahora, después que ya hemos recibido al Señor, después que ya hemos sido justificados, después que ya somos hijos de Dios, nuestro propósito principal como creyentes debe ser amar a Dios, honrar a Dios y obedecerle. Gloria a Dios, aleluya. Amar, honrar y obedecer a aquel que nos ha redimido a través del sacrificio de su único Hijo en la cruz del Calvario. Y qué lindo que Dios hizo todo eso simplemente para Él tener una comunión con nosotros, para Él atraernos a Él mismo. El resultado de una vida redimida es un impulso a vivir para Dios. Repito, el resultado de una vida que ha sido verdaderamente redimida es un impulso a vivir para Dios en todo sentido de la palabra. El resultado de una vida redimida es obedecer los mandatos de Dios. Es buscar la forma de agradarle en todos los aspectos de nuestra vida. Debemos obedecer a Dios porque le amamos. Debemos obedecer a Dios porque Él ha hecho grandes cosas en nuestra vida, y nosotros realmente hemos hecho muy poca cosa por Dios.
Debemos obedecer a Dios porque cuando lo amamos nos conformamos solamente con estar en su presencia. Cuando amamos a Dios nos conformamos solamente con cumplir los mandatos de Dios. Nos conformamos con caminar genuinamente delante de Dios. Cuando amamos a Dios, no nos conformamos solamente con recibir. El amor siempre está buscando la manera de dar. El amor siempre está buscando la manera de agradar a Dios y humillarse delante de Él. Jesús dijo en el libro de Juan, capítulo 14, el versículo 15, Jesús dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, si es verdad que tú me amas, si es verdad que ustedes me aman, si es verdad que ustedes son cristianos, si es verdad que ustedes han sido regenerados por el Espíritu de Dios, entonces tienen que guardar mis mandamientos. ¿Por qué? Porque nuestra desobediencia no solo viola las leyes de Dios, sino que entristece a Dios. Quienes aman a Dios le obedecen. Quienes aman a Jesús les sirven de la manera más gozosa y natural posible. No podemos decir que amamos a Dios si vemos nuestro servicio a Dios como una carga. Aleluya. A veces llegamos a la iglesia como que tenemos una cita con el dentista. Bendito Dios. Pero nuestro servicio a Dios debe ser gozoso. Nuestro servicio a Dios debe ser diligente. Nuestro servicio a Dios debe ser agradecido. Decir que amamos a Jesús al mismo tiempo que le negamos acceso a que Él controle nuestra vida es una terrible interpretación de Jesús y nuestro amor por Él. Y no es que obedezcamos a Dios por miedo, no es que obedezcamos a Dios por orgullo, no es que obedezcamos a Dios porque tenemos deseos de ganar las bendiciones de Dios. La fuente apropiada, aleluya, de la obediencia a Dios es el amor. Los agarré. Ustedes pensaban que yo venía con una revelación interplanetaria. Esa es la fuente principal de la obediencia a Dios. Es el amor, es nuestro amor por Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Debemos obedecer a Dios simplemente porque le amamos y punto. Yo obedezco a Dios porque estoy enamorado de Dios. Aleluya. Yo llego a la iglesia porque amo estar en la presencia de Dios. Aleluya. Guardo sus mandamientos por todo lo que Él ha hecho por mí y me siento enamorado y agradecido de Jesús. Charles Spurgeon dijo: la obediencia debe tener el amor como madre, enfermera y comida. Dijo: la esencia de la obediencia radica en el abundante amor que impulsa a la obra más que en la obra misma. Amamos a Dios porque Él es Dios, no por lo que Dios va a hacer por nosotros. Aleluya. Le sirvo a Dios no porque no quiero ir al infierno, le sirvo a Dios porque amo a Dios. Amo sus leyes. Aleluya. Amo su palabra. Me deleito en su presencia. Es por eso que el creyente verdaderamente redimido no tiene otra opción sino vivir para Dios. El verdadero creyente que ha sido verdaderamente redimido no tiene otra opción de vivir para Dios a pesar de todas las dificultades que la vida le pueda presentar. Se propone a vivir una vida crucificada con Cristo. Mire qué terrible. Pablo dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Entonces, amados, el viejo hombre ya está crucificado con Cristo. Eso quiere decir que el creyente renuncia a las pasiones del mundo. El creyente renuncia a las obras de la carne porque la carne siempre se va a oponer a la voluntad de Dios. Aleluya. ¿A usted le ha pasado que alguna vez en la hora de servicio
sale el show, su show favorito. Están dando un episodio nuevo de su show preferido en Netflix. Y usted se ve con la decisión de venir a la iglesia o ver el show de Netflix. La carne siempre va a ser opuesto a la voluntad de Dios. A la carne no le gusta someterse. La carne no quiere tomar la cruz y seguir a Cristo. La carne no busca creer en Dios. La carne no tiene interés de madurar en la fe. La carne no quiere rendirle cuentas a Dios. Aleluya. Romanos capítulo 6, el versículo 6 dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces fuimos crucificados con Cristo, para que ya no seamos más esclavos del pecado. Aleluya. No es que no vamos a pecar, porque tenemos una naturaleza caída, pero ya no vivimos en pecado. Ya no podemos vivir una vida de pecado. ¿Por qué? Porque fuimos crucificados con Cristo, para que ya no seamos esclavos del pecado. Fuimos crucificados con Cristo para dejar atrás nuestra vieja manera de vivir. Amados, si verdaderamente estamos crucificados con Cristo, no podemos tener los viejos hábitos que teníamos antes. Ya no podemos andar en enemistades. Ya no podemos andar en rebeldía. Ya no podemos ser ignorantes a las cosas que verdaderamente desagradan a Dios. Y por eso nos guardamos de la ira, nos guardamos del enojo, dejamos a un lado las riñas, los pleitos, ponemos a un lado las disensiones. Si nosotros continuamos arrastrando todas estas cosas en nuestra vida cristiana, es porque todavía no estamos crucificados con Cristo. Cuando nosotros nos convertimos a Cristo, nos despojamos de esas cosas viejas y nos revestimos de lo nuevo de Dios. ¿A fin de qué? A fin de que ya no sirvamos más al pecado, sino que vivamos una vida santa para Dios. En la cruz de Cristo, Pablo veía su naturaleza pecaminosa clavada en aquella cruz. Y de eso era lo que Pablo se gloriaba. De que su vida había cambiado de una forma total y radical. Pablo se gloriaba de que él le había dado la espalda al pecado. Pablo se gloriaba de que ya él no tenía que vivir una vida doble delante de Dios. Él se gloriaba de que ahora él estaba justificado y podía caminar como un hijo de Dios en todo sentido de la palabra. Aleluya. Ahora el estilo de vida de Pablo glorificaba a Dios. Es por eso que él decía que yo jamás me gloríe sino en la cruz de Cristo. ¿Por qué? Porque por ella el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo. Esa es la meta de cada uno de nosotros. Que el mundo esté crucificado para nosotros y que nosotros estemos crucificados para el mundo. Ya no hay nada en común entre el mundo y nosotros. Esa debe ser la actitud de todo creyente, la actitud que tenía Pablo. Tenemos que crucificarnos con Cristo, hermano. Tenemos que crucificar el temor. Tenemos que aprender a crucificar el doble ánimo. Tenemos que crucificar la pereza. Tenemos que crucificar la apatía. Tenemos que crucificar esos deseos que quieren llevarnos al libertinaje para que podamos vivir como pueblo de Dios. La cruz es un remedio doloroso, hermanos, pero ciertamente es un remedio eficaz. Cristo debe morar en la vida de todo creyente. Aleluya. Ahí debió decir amén todo el mundo. Cristo debe morar en la vida de todo creyente. Es por eso que Pablo dijo: ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí.
Cuando Cristo mora en una persona, esa persona adquiere una nueva personalidad, adquiere un nuevo propósito para su vida. Cuando Cristo vive en una persona, esa persona adquiere una nueva voluntad. Eso significa que ya no se complace en hacer lo que antes le agradaba. Ahora ha cambiado y vive para agradar a Dios. Y ahora tiene un poder por el cual su persona se rige. Ahora tiene un patrón por el cual su persona camina. Ahora hay un patrón de vida que él lleva que lo hace honrar a Dios en todas las cosas que él o ellos hacen. Aleluya. ¿Por qué? Porque hay un nuevo poder que está operando en esa persona. Y literalmente la vida de Cristo ha comenzado a reinar en la vida y el corazón de esa persona de la fe. En la vida y el corazón de esa persona que vive su vida a través de la fe. Efesios capítulo 3 versículos 16 y 17. Mira cómo dice. Dice: para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Entonces Cristo mora en la vida de una persona cuando hay una manifestación de la presencia y del poder del Espíritu Santo en la vida de esa persona. Cristo mora en la vida de una persona cuando esa persona es guiada por el Espíritu de Dios. Cristo mora en la vida de una persona cuando esa persona vive sometida a la palabra de Dios. Cuando hay evidencia de fruto y de cambios genuinos en la vida de una persona, allí está morando Cristo. Aleluya. Gálatas capítulo 5 versículos 22 y 23 se nos dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. No. It went right over your head. Eso es algo para brincar de los asientos. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces es de vital importancia que Cristo more verdaderamente en la vida de una persona que dice que es creyente. No sé si alguien me está entendiendo. Es de vital importancia. Cristo debe morar en nuestra vida. Si somos creyentes, usted y yo tenemos que hablar Cristo, mover Cristo, respirar Cristo, abrazar Cristo. Hay una diferencia entre las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Y es que mientras las obras de la carne son producto de las emociones humanas, el fruto del Espíritu va creciendo según la intimidad que una persona pueda tener con el Señor Jesucristo. Todas las virtudes que produce el fruto del Espíritu describen la vida del Hijo de Dios. Aleluya. El amor es lo que Dios es. Y es amor lo que nosotros los creyentes deberíamos ser. El gozo es contentamiento y satisfacción con Dios y con todo lo que Dios permite y demanda de nuestra vida. Paz es retener la paz de Dios y mantener la armonía en nuestras relaciones con otros cristianos. Aleluya. Es por eso que yo no, ¿cómo un cristiano va a estar peleando con otros? Entonces si un cristiano se está enchismando con otro, entonces está dando una demostración que no opera en el fruto del Espíritu. Paciencia, hermanos, que es mantenernos animados en las aflicciones, en los desacuerdos, en las persecuciones. Bendito sea el nombre de Jesús. Yo no sé si usted ha sido perseguido alguna vez, si usted ha sido atacado, pero en esos momentos la paciencia es algo de vital importancia. Benignidad, que es gentileza, es amabilidad. Bondad, que es benignidad mostrada a otros. Aleluya. El cristiano tiene que mostrar amor. Debe mostrar amor a otros. Fidelidad, que es fe y confianza en Dios. Es confianza en nuestros hermanos en la fe. Aleluya. Los creyentes tenemos que aprender a confiar los unos en los otros. Mansedumbre, que es humillación, es asumir un puesto de servicio como lo hizo Jesús cuando lavó los pies de sus discípulos en aquella ocasión. Dominio propio, que es refrenarnos a nosotros mismos, especialmente en el área sexual. Se me zafó.
Refrenarnos en el área sexual, especialmente. Hay hombres en la iglesia que son muy santos mientras que ven una falda. En el momento que ven una falda se le va la santidad. Hay mujeres que son muy sometidas y que son aparentemente muy amantes de Dios hasta que un hombre buen mozo y apuesto se sonríe con ellas. Se me pusieron serio. Agarre esta hora. ¿Por qué digo esto? Porque la vida del creyente debe ser una vida disciplinada. Mire a alguien y dígale, tu vida tiene que ser disciplinada. Aleluya. La vida del creyente tiene que ser una vida disciplinada. El creyente debe ser moderado en sus deseos. El creyente debe ser moderado en sus pasiones. El creyente debe ser moderado en sus apetitos. El creyente debe conservar un buen testimonio, hermanos. Hay personas que no cuidan su testimonio. Eso es algo de vital importancia. Especialmente a la hora de nosotros predicar la palabra de Dios a otras personas. ¿Por qué? Porque nadie recibe nada de un creyente que no tiene testimonio. Chis. Nadie recibe nada de un creyente que no tiene, que tiene una mala reputación. Ciertamente yo no recibo nada. Yo escucho, ja, 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 ja. Digo como el merengue dominicano, ajá, ajá, Eso es todo lo que yo digo. Pues si tiene una mala reputación, no tiene nada que decirme. No tiene nada que pueda llamar mi atención. No puede nada que yo pueda madurar en mi mente, en mis emociones. Aleluya. Hay creyentes que en sus trabajos no pueden testificarle a nadie porque han perdido su testimonio en su trabajo. Aleluya. El creyente tiene que tener cuidado con su vida. Cómo se conduce, cómo actúa, cómo habla, cómo se comporta. Cuáles son los gestos que hace. Porque hay gestos que nosotros hacemos que no tenemos que hablar. Bendito Dios. Aleluya. Sabe, el fruto del Espíritu es una disposición amistosa y afectuosa. Es paciencia en circunstancias provocadoras y con personas que son difíciles de soportar. Es una disposición de ayudar. Es lealtad. Es fiabilidad bajo todas las circunstancias. Es una humildad que pone a otras personas por encima de nuestras propias necesidades. ¿Cuántos de nosotros podemos hacer eso? Pablo nos dice, contra tales cosas no existe la ley. Contra tales cosas, Pablo dice, no hay ley. Él tenía una vida continuada por la fe en el Hijo de Dios. Y aquí comienzo a cerrar. Ya nos vamos casi, no se me duerma. Es por eso que él dijo, lo que yo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. El cristianismo, amados, es un caminar constante. No podemos detener nuestros pasos en este caminar. No podemos flojarnos en este caminar. No podemos desanimarnos en este caminar. No podemos devolvernos en este caminar. Jesús dijo que aquel que pone su mano en el arado y mira atrás no es apto para el reino de Dios. Eso es terriblemente profundo. La vida cristiana es una vida de fe en el Hijo de Dios. El creyente tiene que vivir por fe. El creyente no puede caminar por lo que ve. El creyente no puede moverse por lo que siente. El creyente no puede actuar por lo que oye. El creyente no puede caminar, aleluya, por lo que sus emociones y sus pensamientos le dicten. El creyente vive por fe y no por vista. Continuemos en la fe, amados. Amando a Dios, esperando por Dios, dependiendo de Dios. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Caminando sin apartarnos del Evangelio del Señor. Aleluya.
La Biblia dice que es el que persevera hasta el fin, el que será salvo. Pablo vivía una vida de fe constante. Por eso que en Hebreos capítulo 11, versículo 6 se nos dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él le hay y que es galardonador de los que le buscan. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Esta es la fe básica requerida para cualquiera que busque de Dios. Todo el que busca de Dios debe creer que Dios está, déjame acercarme al micrófono, que Dios está cerca. Todo el que busca de Dios debe creer y entender que Dios está disponible cuando le necesita. Que Él quiere meterse en nuestros problemas, que Él está interesado en nuestro sufrimiento y que Él está dispuesto a suplir nuestras necesidades. Él está dispuesto a suplir nuestras necesidades. Aleluya. Es por eso que el autor de Hebreos no dice que es difícil agradar a Dios sin fe. No. Él dice: es imposible agradar a Dios sin fe. A simple vista esto parece básico. ¿Por qué parece básico? Porque nosotros podemos decir: pastor, obviamente todo el que se acerca a Dios es porque cree en Dios, cree que Dios existe, es porque confía en Él. Pero esta declaración que hace este versículo es más profundo de lo que parece. ¿Por qué? Porque a pesar de que decimos creer en Dios, a veces vivimos como personas inconversas. Decimos que creemos en Dios, pero muchas veces vivimos como ateos. Hay muchos ateos que se sientan en la iglesia los domingos. Hay muchos ateos que se sientan los viernes en los estudios bíblicos, los miércoles en el tiempo de oración. ¿Por qué? Porque cuando salimos de la iglesia no mantenemos el mismo estilo de vida que proyectamos en el momento que estuvimos en el servicio. Y aunque en nuestra mente tengamos un alto concepto de Dios, aún así vivimos como que Dios no tiene ninguna importancia para nosotros. Oramos, hablamos de Dios y pensamos que estamos viviendo por fe, pero en realidad Dios no está incluido en nuestras vidas. Dios no tiene decir en nuestras decisiones diarias. No tratamos de escuchar lo que Dios quiere hablar con nosotros. No tratamos de escuchar lo que Dios quiere decirnos diariamente. No buscamos su dirección. No permitimos que el Espíritu Santo guíe nuestras vidas. No permitimos que el Espíritu Santo se involucre en nada de nuestras cosas personales. A consecuencia de eso, no experimentamos una vida en el poder del Espíritu Santo. Y vamos por la vida dependiendo de nuestro propio poder. Aleluya. Una vida cristiana dependiendo de nuestro propio poder es una vida miserable, es una vida aparente, pero es una vida que no va a producir nada en nosotros. Por eso muchas veces la iglesia se llenan de gentes frustradas, de gente que no pueden ver la mano de Dios, de gente que no pueden testificar un milagro porque han sacado al Espíritu Santo de su vida. Han sacado a la presencia de Dios con sus acciones, con sus actitudes, con las cosas que hacen. Le están diciendo a Dios: Dios mío, yo sé que tú estás ahí, pero realmente yo no te necesito, yo puedo hacerlo mejor. Sabes, si yo meto la mano, quizás las cosas, tú como que te estás tardando un poquito. Quizás si yo digo esto, si yo hago aquello, quizás las cosas pueden suceder más rápido. Estamos dependiendo de nuestro propio poder si no involucramos al Espíritu de Dios en nuestra vida. Es por eso que muy pocos cristianos, repito, no lo dije mal, muy pocos cristianos viven vidas verdaderamente victoriosas.
Amados, si vamos a creer en Dios, si vamos a creer que Dios existe, entonces tenemos que vivir como Dios quiere que nosotros vivamos, y tenemos que vivir como que Dios es una persona accesible con la cual nosotros podemos relacionarnos, entendiendo que Dios quiere bendecirnos, que Él quiere mostrarnos su amor, que Él quiere mostrarnos su cuidado, que Él quiere mostrarnos su compasión. Entendiendo que Él quiere contestar nuestras peticiones y sobre todo que Él anhela tener una relación íntima con cada uno de nosotros. ¿Sabe? Si queremos experimentar realmente la presencia de Dios, si queremos realmente conocer a Dios, si queremos conocer su poder, si queremos que su poder y su gloria se deje mostrar en nuestras vidas, necesitamos acercarnos a Él con expectativas de que Él recompensa a todos aquellos que le buscan. ¿Cuántos de nosotros llegamos aquí el domingo en la mañana o durante la semana entendiendo que lo que nosotros hacemos para Dios no es en vano, porque Dios recompensa a todos aquellos que aman su venida? Póngase de pie conmigo en este momento. ¿Sabe? Tener fe es más que creer en Dios. La fe es un estilo de vida. En la Biblia podemos encontrar héroes de la fe que fueron hombres imperfectos y sometidos a pasiones, como las pasiones. Nosotros somos personas humanas que somos sometidos a pasiones. Tenemos pasiones. Los hombres de la Biblia ciertamente no fueron diferentes a nosotros en ese sentido. La diferencia de muchos de ellos es que ellos entregaron sus vidas realmente en las manos de Dios. Es lo único que hizo a los discípulos diferente. Es lo único que hizo a aquellos héroes de la fe diferente. ¿Sabe? Ellos se convirtieron en realidad. Ellos entregaron sus vidas en las manos de Dios. Ellos dependieron de Dios. Y cada uno de ellos fue ejemplo de fe genuina. Y cada uno de ellos, como toda persona que vive para Dios, recibieron la recompensa que está guardada para todos aquellos que agradan a Dios. No por las obras, sino por la fe. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos reciben la palabra de Dios? Denle un aplauso al Señor. Aleluya.